Solo para terminar, entonces, 3 implicaciones de tener a Cristo como cabeza de la iglesia. Nada más para terminar esta parte y vamos a continuar con otro. Primero, existe una unidad fundamental, o debería, entre los cristianos y entre los cuerpos de cristianos, las iglesias. Si nosotros tenemos una cabeza, no 2, 3, 4, 5, 6 cabezas, es porque hay un cuerpo. Los términos bíblicos para la iglesia representan diversidad en unidad. ¿Cuáles son los términos que la Biblia utiliza para la iglesia? Pueblo, familia, rebaño, templo, casa, cuerpo. Todos son términos de corporativos, ¿verdad? Es término singular, pero que representa pueblo, es un pueblo, pero de muchas personas. Familia es una familia de varios miembros. Rebaño es un rebaño de varias ovejas. Un templo es un edificio compuesto de muchas piedras, etcétera, etcétera. Aquí encontramos, hermanos, la mística de la iglesia. Tenemos una cabeza y nuestra unidad fundamental es en Cristo. Ahora, nosotros sabemos, penosamente sabemos, a través de la historia, cómo se ha dividido la iglesia. Divisiones por geografía, por persecución, por lenguaje son entendibles, ¿verdad? Cuando una persona cristiana se va para otro lado y habla otro idioma y etcétera, es muy difícil que tenga unidad estructural con otra iglesia al otro lado del mundo. Lo que pasa es que en Costa Rica hemos experimentado divisiones no necesarias. Alguien dijo que la iglesia en Centroamérica creció no por añadir gente, sino por dividirse. Creció en un montón de congregaciones porque se dividía cada día. Era famoso el cuento. El pastor se pelea con el tesorero sobre los recursos de la iglesia. El tesorero se lleva la mitad y el pastor se queda con la mitad. No sé qué tan cierto, pero creo que tiene mucho de verdad. Segundo, el hecho de ser portadora de un mensaje universal significa que la iglesia sostiene una relación con el mundo de ser heraldo, mensajero, testigo del Rey Jesucristo. En segundo lugar, somos heraldo del Rey, heraldo de un Rey. Nosotros no manejamos las armas del mundo, nuestras armas son la palabra, la oración, sufrir si es necesario. Nuestras armas no son las del mundo. Debemos tener mucho cuidado, hermanos, especialmente si don Fabricio quede electo. Ha pasado en muchas iglesias que se emociona el pueblo evangélico cuando queda en poder algún hermano evangélico, se le sube, ¿verdad?, ya el poder y pierden noción de para qué es la iglesia y se revuelve. Por eso, vea, yo perdone que promueva a los reformados, pero nadie como Calvino y otros reformados pensaron tan claramente sobre la relación de las instituciones en la sociedad. ¿Qué papel juega la iglesia como iglesia? ¿Y qué papel puede jugar el cristiano como ciudadano? Es muy importante tener claro la diferencia. Y en el pasado, en algunos países, especialmente, lamentablemente dentro del mundo pentecostal, que no piensa claramente sobre mucho, ¿verdad?, sobre casi nada,
se han revuelto las cosas y se ha metido en graves problemas de testimonio y de fama la iglesia. Y tenemos que tener mucho cuidado ahorita. Ojalá quede, Fabricio. Pero tenemos que tener mucho cuidado en cuanto a lo que pase, en cuanto a la iglesia, ¿verdad? La iglesia evangélica y como cristianos en la sociedad. Es sumamente importante. Nuestras armas no son las armas del mundo como iglesia y necesitamos estar claros cuál es nuestra tarea. Nuestra tarea es anunciar a Cristo al presidente de ahí para abajo, a todos, anunciar con la palabra de Dios, con la oración, con la humildad, con el servicio. Esas son nuestras únicas armas. En tercer lugar, tener a Cristo como cabeza implica sumisión total a su autoridad. Sumisión a Cristo. Sumisión a Cristo. No sumisión al Papa, no sumisión al apóstol, sumisión a Cristo. Una de las principales batallas del siglo XVI fue precisamente esto. Roma decía que Cristo necesitaba un vicario en la tierra que era el Papa. El Papa representaba a Cristo, el Papa era la presencia de Cristo en la tierra. Y Juan Calvino dijo, eso no hace falta. Jesucristo está tan presente aquí como cuando anduvo con sus discípulos, porque por su palabra y su Espíritu Santo que inspiró esta palabra, Jesucristo habla personalmente todos los días a todos nosotros. Jesús gobierna su iglesia de manera personal, de manera cercana a su iglesia. No hace falta un papa en Roma. ¿Qué pasó con la iglesia evangélica? Como es antihistórica y tiró por la borda todo lo que se ganó en la reforma, la iglesia pentecostal volvió, o neopentecostal, distingamos, la iglesia neopentecostal volvió al catolicismo levantando no un papa, sino miles. Ahora son miles de papas. Y eso ha sido una crítica de la misma iglesia católica. Dice, esta gente abandonó un papa y en cada iglesia se levanta otro papa, ¿verdad? Papas evangélicos. Y es cierto, se levantan con autoridad máxima, porque hablan en nombre de Dios, hablan en nombre del Espíritu Santo y no, nadie puede decir sí, pero la Biblia no, yo digo. Entonces, hermanos, mire, tener a Cristo como cabeza significa sumisión a Cristo. Y al no someternos a Cristo, que significa someternos a su palabra, es lo que ha conllevado a que peores errores que el catolicismo se metiera en la iglesia evangélica. Le doy unos ejemplos. Le voy a dar unos ejemplos. La iglesia católica romana es semipelagiana. Usted sabe que la iglesia católica no enseña salvación por obras. Tal vez usted se sorprende porque la forma popular del catolicismo romano sí enseña obras, pero su teología no enseña obras. Enseña que la salvación es solamente por gracia. ¿Qué hacen con el bebé cuando nace? ¿Qué hace la iglesia católica con el bebé cuando nace? Lo bautiza. Ahora, la práctica está bien, pero la comprensión de ellos está mal. Nosotros bautizamos bebés también. Pero es diferente el bautismo presbiteriano que el bautismo católico. ¿Qué es el bautismo católico? ¿Qué función cumple? ¿Qué hace con el pecado original? Lo borra. Borra el pecado original. Ve que la iglesia enseña que somos salvos solo por gracia. Nacemos en pecado, depravados totalmente, en necesidad de la gracia de Dios. La iglesia romana después enseña que usted debe poner de su parte, pero necesita gracia, y es la gracia de Dios. Por eso es semipelagiana. La iglesia
neopentecostal, o la iglesia, mucha iglesia evangélica, tiró todo lo de Roma, sacramentalismo, bautismos y todo, y 7 sacramentos, y dice, no, aquí la cosa es del hombre. Dios hizo todo lo que pudo cuando mandó a su hijo, ya está. Ahí está servido el plato. Ahora tómelo o quítelo, ¿verdad? ¿Usted lo toma o no? Un pelagianismo puro. ¿Cuántos hemos escuchado estos mensajes que colocan a Dios casi como el caballero en el cielo, frotándose las manos, casi llorando, esperando que los pecadores, por favor, aceptaran su gran ofrenda de amor, y ponen a Dios como el Dios impotente, el Dios pelagiano, que le ha dado libre albedrío absoluto a los seres humanos, cuya voluntad predomina sobre la voluntad de Dios, porque, y es ese refrán, yo creo que anda en la iglesia evangélica, ni Dios puede, ni Dios puede. ¿Cómo? Pregunta, ¿qué es el pelagianismo? Perdón, Pelagio fue un monje el mismo tiempo de Agustín, finalizando los años 300. Y Pelagio escuchó lo que escribió Agustín cuando Agustín ora a Dios y dice, Dios, pide lo que quiere, pero da lo que pides. Agustín está repitiendo lo que dice Pablo, Dios pone tanto el querer como el hacer, ¿verdad? Dios pide, claro que su ley es siempre vigente, la ley es vigente, pida lo que quieres, dice Agustín, pero repara lo que pides, dame la capacidad de hacer lo que tú pidas. Pelagio escuchó eso, dice que le arruinó el día, dice que fue un horror, no pudo comprender lo que estaba diciendo. ¿Qué? Dios hizo, oiga el mensaje bien bonito y actual de Pelagio. Dios creó al hombre a su imagen, le creó con todas las virtudes que conocemos como el ser humano. ¿Cómo que el hombre no vaya a tener la capacidad de responder a Dios con la dignidad, las virtudes, la capacidad que tiene el hombre? Y sabe una cosa, Pelagio casi conquista toda la iglesia. Su mensaje era tan bonito, tan optimista, tan positivo. Ahí estaba Agustín diciendo, el hombre es depravado, el hombre es pecador, el hombre no puede añadir nada a su salvación. El hombre tiene que arrojarse cuerpo y alma sobre la gracia de Dios, si no está perdido. Y Pelagio andaba diciendo las capacidades del hombre, el hombre puede, el hombre es malo porque imita lo malo nada más, no hace falta, él puede enderezar sus caminos, tú puedes. Entonces, la iglesia fue dividida, fue una revuelta y tuvieron que resolver el problema y fallaron finalmente a favor de Agustín, ¿verdad? Y Pablo y en contra de Pelagio. Hasta la fecha de hoy, la iglesia católica denuncia a Pelagio. La iglesia católica no se considera pelagiana. Sin embargo, muchas iglesias evangélicas son pelagianas. Están bajo la condena de la iglesia. Están bajo la condena. Esa teología está bajo. Otra vez en el tiempo de la Reforma, Jacobo Arminio resucita de forma más sofisticada también. Dice que de la cruz de Cristo emana como un poder a todos para que todos puedan decidir solos, pero pueden perder la salvación. Es el hombre que escoge, no Dios. No es Dios que hace la salvación, Él está completamente en manos de hombre. Y una vez más el sínodo de Dort en 1618 condena una vez más. Entonces el pelagianismo ha sido condenado 2 veces directamente en la historia de la iglesia. Sin embargo, por no someternos a Cristo y su palabra, y cada uno querer levantarse solos, hermanos, hemos caído en aberraciones fuertes, peor que la iglesia católica. Hay iglesias evangélicas que tienen peor teología que Roma, así se lo digo. Usted entra a una misa tradicional,
escuche bien lo que le voy a decir. Entra a participar en una misa tradicional. Escuchará más del Antiguo Testamento que en mucha iglesia evangélica, porque toda misa tiene lectura del Antiguo Testamento. Escuchará más del Nuevo Testamento, porque toda misa lee del Evangelio, y en algunas iglesias evangélicas tal vez un versículo o nada. Escucharé mucho más de la necesidad de perdón, porque para eso va el católico, para recibir perdón. Es el punto de la misa. Y se habla y se reza y se repite oraciones de confesión de pecado pidiendo el perdón de Dios y a María. En una misa escuchará más el nombre de Jesucristo, lamentablemente, que en algunas iglesias evangélicas. Con lápiz y papel me senté 1 hora a tirarme todo un sermón de Cash Luna para tomar apuntes para mí mismo, y ni una sola vez mencionó a Cristo hasta la oración después de 1 hora de perder yo ante la tele. No mencionó el nombre de Jesucristo ni una sola vez. En una misa católica, ¿cómo es posible, hermano? ¿Cómo es posible que nosotros tengamos que admitir que en una misa católica hay más Biblia, hay más Cristo, hay más confesión de pecados que en un culto evangélico? Ve hasta dónde hemos llegado. Si Cristo es cabeza de la iglesia, significa sumisión a Cristo, que dirige su iglesia por medio de su palabra. Algo está faltando. Ok, hasta ahí con el punto de Cristo como cabeza. Esto es fundamento para otras cosas que vamos a hablar, pero dejémoslo ahí por ahora. Segundo, que es el pacto de gracia. El pacto de gracia. Cualquiera que lea la Biblia y la historia de la redención dará cuenta que Dios administra su salvación mediante el concepto de pacto. Nosotros podemos decir con absoluta confianza en nuestro Dios es Dios pactual. Ahora, quitémonos de la mente los pactos de enlace, porque ese no es el concepto de pacto. De hecho, ¿cuántas veces en la Biblia no sabía que venía para preguntas de trivia, verdad? ¿Cuántas veces en la Biblia hacen pacto los hombres con Dios? No es la misma respuesta que la vez pasada, pero casi. Realmente ninguna. En Nehemías, el Esdras o Nehemías, ahorita no me acuerdo, creo que es Esdras, dice, hagamos pacto con Dios, pero no están haciendo un pacto, están renovando el pacto de Moisés, porque no van a hacer un nuevo pacto. Entonces, las únicas veces, hay 2 veces donde dice, hagamos pacto con Dios, ¿verdad? No están haciendo un nuevo pacto, lo que están haciendo es arrepintiéndose por violar el pacto de Moisés y están renovando pacto, ¿verdad? No están creando un nuevo pacto. En ninguna vez el hombre pacta con Dios. Así que todo el cuento de enlace, cuantas veces que digan pacte con Dios, es una imposibilidad. Es una imposibilidad bíblicamente. Porque el pacto, en última instancia, es una relación formal que Dios establece soberanamente con el hombre. Ahora, ¿por qué el concepto de pacto? Dios podría simplemente empezar a salvar a Abraham, pero hace un pacto con Abraham, y luego con Israel, y luego con David, y luego con Cristo. ¿Por qué este concepto de hacer pacto, hermano? Porque Dios, cuando hace las cosas, revela su carácter. Dios es un Dios, cuando habla, no miente. Cuando Él dice, voy a hacer algo, es tan firme su promesa que está dispuesto a que se selle.
marcó la carne de los israelitas con la circuncisión. Así de firme el pacto de Dios, hermano. Marcó su carne. Escribió su ley en piedra para que guardaran en el arca. ¿Qué le parece? Así es nuestro Dios de firme, el Dios de pacto. Le remito a dos palabras, a dos libros que habla de forma bella del progreso de la revelación, que es Dirk Bergsma. No sé si trajimos Redención, Eddie. Tenemos el libro de Redención, es pequeño, y 4 tomos de Graff, El pueblo de la promesa, fenomenal. Muestra cómo el Dios de pacto se revela como el Dios de pacto en Cristo Jesús desde el Antiguo Testamento. Son libros maravillosos, yo sé que un poquito caros porque son gruesos, pero la serie de El pueblo de la promesa, que yo no sé si están los 4 aquí, pero son maravillosos para usted y su familia, para usted con jóvenes o para los pastores, ayudarse en la interpretación de los artículos del Antiguo Testamento. De Graff enfatiza el Dios del pacto, cómo se revela por su palabra y en Cristo desde Génesis 1 en adelante. Entonces eso es una ayuda para nosotros. Ahora, ¿qué es el constante en la historia de la redención? Porque hay diferentes administraciones. En el tiempo de Noé hasta Abraham, no tenemos mucha información. Yo considero que hubo creyentes en la tierra, porque aun cuando Dios llama a Abraham, se encuentra con Melquisedec, que era creyente, era sacerdote de Dios. Entonces, Job es otro caso, que probablemente es el tiempo de Abraham. Hubo creyentes en la tierra. Noé predicó a sus hijos, llevaron la fe, pero no se había organizado el plan de Dios. Después Dios llama a Abraham y compone una familia, una tribu, que luego se vuelve el pueblo de Israel ya con toda una organización grande de la Torá. Después del exilio, se regresan, pero nunca se organizan con su propio rey. Primero los persos, después los griegos, después los romanos, y finalmente cuando viene Jesucristo están subyugados. Ni el propio rey tiene, un edomita. Herodes era un edomita, ni judío era. Y Pilato, un romano, ¿verdad? Y en eso Jesucristo reestructura entonces su iglesia en como nosotros la conocemos ahora, con líderes, con pastores, con maestros, con evangelistas, con ancianos y diáconos. Entonces ha habido diferentes administraciones, ¿verdad? Ha habido diferentes administraciones. Pero eso no debe engañarnos de que no haya un solo fundamento. Sí hay un solo hilo, que es Cristo. Cristo es el constante en todas las etapas. Cristo era prefigurado, Cristo estaba presente, Cristo en su palabra, a través de los profetas, Cristo estaba presente en todo. La eficacia de los sacrificios del Antiguo Testamento dependía de Cristo. Cristo siempre estaba presente, no solamente prefigurado, presente. Y Cristo gobierna su pueblo a través de diferentes administraciones. La promesa madre hecha a Abraham, ¿cuál fue? Seré tu Dios y el de tu descendencia después de ti. Esto se repite unas 15 veces, seré su Dios. 15 veces en la Biblia, una y otra vez Dios repite su propia promesa. Piense un momento en esa promesa tan grande, seré su Dios. ¿Qué pasó en el Edén? Cuando Adán y Eva decidieron que ellos querían ser sus propios dioses. ¿Se acuerda? La serpiente dijo, serán abiertos sus ojos y seréis como Dios. Ustedes serán dioses. Entonces, queriendo ser dioses, ¿qué fue lo que pasó? Murieron, venía la muerte y son expulsados de la presencia de Dios. Edén, el huerto del Señor. Edén,
el lugar de comunión con Dios. Los dos árboles como dos columnas del templo de Dios. Yo pienso que el día de descanso se reunía Adán y Eva en medio de los árboles como el templo del Dios. El Señor se reunía con ellos en un culto sencillo, seguro, pero esa es mi idea. Esos dos árboles estaban en el centro del huerto y son como las columnas del templo, y ellos estaban en tierra del terreno del Señor, un huerto del Señor muy especial. ¿Y qué pasa a raíz de su pecado? Expulsado. Y no solo expulsado, sino un ángel con espada de fuego para que no entren más. Y viene Dios y dice, ¿sabe? Voy a hacer una obra. Voy a ser su Dios otra vez. Yo voy a ser su Dios. Aquí muchas cosas están contenidas en solo esta frase. Ustedes no son dioses, ¿verdad? Ustedes no son dioses. Pero como a mí me habían rechazado de Dios, yo voy a hacer que me reconozcan como Dios. Voy a ser su Dios. Qué lindo. Y esa es la promesa madre del pacto. El rito de sellar esto fue impresionante en Génesis 15. Usted se acuerda cuando Dios va a establecer su promesa con Abraham. Él manda cortar animales, ¿se acuerda? Y después se duerme Abraham. Él corta un asno, unas palomas y las acomoda. Este rito era común en el tiempo de Abraham. ¿Qué fecha estamos hablando? 2000 años antes de Cristo. Nosotros tenemos evidencias de cómo hacían pactos en ese tiempo. De hecho, el término hacer pacto en el hebreo es cortar un pacto, porque se cortaban animales para hacer el pacto. En ese tiempo, los pactos serios eran entre uno que conquistaba al otro. Llegaba el rey más fuerte y conquistaba al siervo, vasallo. El conquistado es el vasallo y el rey. Entonces el rey mandaba al vasallo cortar estos animales y se levantaba un documento. Tenemos los documentos que se han encontrado en piedra, en hierro, en piedra, ¿verdad? Entonces el conquistado, el vasallo, se paraba en medio de los animales. Imagínense un asno partido en dos, ¿verdad? Abierto así. La sangre, las tripas, todo está ahí. Y usted está parado en medio. Entonces el soberano le decía a usted, vea, las condiciones son tantas baldes de trigo por año, tanto esto, tanto lo otro. Yo te voy a proteger si te atacan a ti, pero usted me va a dar tanto. Entonces las condiciones están claras. Ahora repita. Entonces tenía que repetir el vasallo en medio de los animales partidos. Que esto me pase y peor si dejo de cumplir todas las condiciones de este pacto. Entonces cuando Dios manda a Abraham cortar los animales, sin duda Abraham está esperando ser llamado. Sí, pues ¿quién es el soberano? No es Dios. ¿Quién es el menor? Es Abraham. Y Abraham seguramente está esperando ser llamado para ponerse y tomar un juramento que no puede cumplir. ¿Prometo cumplir 100%? Nadie. Abraham está esperando, espanta los buitres de la carne ahí y queda dormido. Y en visión él ve, ¿qué? ¿Quién pasa por los animales, hermano? Un horno humeando. ¿Dónde más vemos una cosa de fuego con humo? ¿Dónde más? ¿Dónde después vemos algo parecido? La nube de Dios en el desierto, esa nube de fuego ardiendo. Eso es lo que Abraham ve pasar por los animales. Y Dios dice, prometo bendecirte, prometo darle la tierra después de 400 años y toda la promesa del pacto. Hermanos,
este pacto de Dios que se basa en Él mismo. Hebreos capítulo 6 dice, Dios no tenía mayor por quien jurar, juró por sí mismo. Está pensando en el momento que Dios pasó por los animales. Dios tomó juramento sobre sí mismo. La iglesia se basa en un Dios de pacto, hermano. En un Dios que es fiel. Y el primer fruto de prometer es crear un pueblo. Fíjese muy bien. ¿Captó lo que acabo de decir? El primer fruto de la promesa de Dios es que promete pueblo. No promete cristianos. Hay una diferencia. Génesis 12, te bendeciré a ti, seré tu Dios. Dice, te haré una nación grande y finalmente todas las familias de la tierra serán benditas en ti. La promesa de pacto es promesa de pueblo. Pedro entendió esto el día de Pentecostés, cuando muchos judíos se convierte y Pedro les dice, porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para cuantos del Señor nuestro Dios llamare. Esa era la promesa. Para ellos y sus hijos y los demás que Dios iba a traer. Era la esencia del pacto. La promesa del pacto siempre era. Ahora, ¿cuáles gentiles en el Antiguo Testamento, cuáles gentiles incorpora Dios en el mismo linaje de Cristo? Empecemos con Abraham. Abraham era gentil. Dios lo hizo judío. Abraham, antes de ser llamado, venía de casa de idólatras, ¿verdad? Abraham, empecemos con Abraham. Dios lo hace judío. Dios lo hace pueblo. Abraham no era diferente que los demás. Empecemos con Abraham. Podemos pensar en Rahab. Rahab cananita, linaje de David, linaje de Cristo. Ruth, moabita, también linaje de David, linaje de Cristo. A mí me encanta la historia de Naamán. Me encanta esa historia. Naamán cuando reconoce que Dios es el verdadero Dios, dice, bueno, si no acepta ningún regalo, permita que yo cargue a mis burros tierra para ir a hacer un altar en mi casa sobre tierra de Israel. ¡Qué muestra de fe! Estaba mostrando en ese momento de la historia, la tierra de Israel era la que simbolizaba la presencia de Dios. Y pide llevar unas cuantas canastas y los burros llevando tierra. Imagínense el gran Naamán. El segundo al rey, capitán de la tierra, llega a Damasco cargando tierra. Imagínense los vecinos. Y este hombre se volvió loco. Y ahí en su casa derramó la tierra santa y puso su altar a Dios. Y cosa increíble, Dios le permitía inclusive apoyar al rey en su adoración idólatra. Y Naamán dice, usted sabe que yo no voy a adorar a esas cosas ya no más. Y Eliseo le dice, vete en paz. Qué lindo ejemplo de los gentiles llegando antes del Nuevo Testamento, llegando y muchos de ellos siendo parte del linaje mismo de Cristo. Esto demuestra que no son los judíos el pueblo escogido de manera especial. La meta siempre eran los gentiles, o sea, todos. La meta siempre era todos, judíos y gentiles. Ahora, cuando nosotros apreciamos las implicaciones de administrar el plan de salvación mediante un pacto de gracia, hay varias implicaciones evidentes. En primer lugar, la iglesia no es una novedad. Le pregunté un domingo de estos, ¿cuándo empieza la iglesia? Y dijo Kendall, a las 9:30. Está en todas.
Pero esa no era la pregunta. Yo estaba preguntando más históricamente, y está estudiando estudios sociales, debería estar pensando más históricamente, ¿verdad? ¿Cuándo empieza la iglesia, hermanos? La iglesia empieza apenas Adán y Eva caen y Dios los retoma y les viste de pieles. Ahí comienza la iglesia. La iglesia no comienza con Pentecostés. Usted sabe que el término eclesía, ¿de dónde viene ese término? Cuando Jesús dice, edificaré mi eclesía y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. ¿Sabe de dónde viene ese término? Los traductores, 200 años antes, los traductores judíos del Antiguo Testamento al griego, tradujeron el término kahal, en hebreo, por eclesía. Kahal se encuentra centenares de veces en el Antiguo Testamento y usted lo va a reconocer apenas lo diga. Congregación del Señor. Esta congregación. La congregación, el kahal, el pueblo de Dios, tradujeron los traductores de la Septuaginta por eclesía. Cuando Jesús dice, yo edificaré mi eclesía, mi kahal, está diciendo que Él va a seguir haciendo lo que Dios estaba haciendo siempre. Jesús está uniéndose a su Padre y a la obra de Dios en el Antiguo Testamento con edificar la congregación del Señor. No es nada nuevo. Por la ignorancia, hermanos, lamentablemente, tomamos pasajes como eso para decir, bueno, Dios va a empezar la iglesia, edificaré mi iglesia como que no existiera. Eso no es lo que Jesús está diciendo. Está utilizando el mismo término que siempre se había empleado por la congregación de Israel, la congregación del Señor. La iglesia no es una novedad. Nosotros no estamos inventando iglesia. Y esto requiere humildad de nuestra parte, hermano. Usted no solamente no tiene que tener la carga, sino no tiene el derecho de inventar una forma novedosa de ser iglesia. Nosotros no estamos ayudándole a Dios con su misión en la tierra, como algunos aparentemente piensan. El enfoque de pacto implica que estudiemos con humildad las obras de Dios en la Biblia, porque así comprenderemos lo que Dios va a hacer. Dios es el mismo Dios. Y cuando nosotros entendemos y apreciamos lo que Dios ha hecho en la historia, podemos saber lo que va a hacer en la historia. Entonces, en primer lugar, entender que Dios, el Dios de pacto, viene haciendo su reino, su iglesia desde el principio hasta hoy. Esto, hermanos, nos ayuda a evitar el deseo de inventar cosas nuevas. Eso se hizo una cosa terrible aquí en Costa Rica. Nueva unción. Hay hasta canciones. Una dana nueva, como que dice Marcos Witt. Todos quieren algo novedoso. Y oiga, la iglesia se fregó a sí misma intentando ofrecer cosas novedosas. Eso se llega a acabar. Nadie tiene creatividad infinita, nadie. Y en primer lugar es una locura, ¿verdad? Pero en segundo lugar es una afrenta, porque Dios no le está pidiendo a usted que usted invente cosas nuevas. Dios es el Dios fiel. Él va a hacer lo mismo que viene haciendo. Va a edificar su iglesia, su congregación, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella, punto. Nosotros tenemos otra tarea, que no es estar poniendo cosas nuevas. No te preocupes, no necesitas cosas nuevas, no necesitas siquiera canciones nuevas, aprenda bien las que tiene y cántelas bien. Esa histeria por cosas novedosas, hermanos, mató mucha de la energía que debería estar dirigida en estudiar la palabra, aprender la palabra, practicar la palabra, y gastamos un montón de energía haciendo cosas novedosas que ni siquiera lo está pidiendo Dios. En segundo lugar,
Comprender las implicaciones del pacto de gracia nos lleva a tratar la iglesia con la debida formalidad que merece. Dios es un Dios formal, sella y confirma sus promesas con ceremonias concretas. Hoy nos llama a celebrar la Santa Cena, nos llama a celebrar el bautismo, que son dos sellos de su pacto y son ceremonias, son rituales formales. Pero esta formalidad se extiende a toda parte de la iglesia, hermanos, no solamente, por ejemplo, culto, no solamente reverencia, no solamente practicar las señales, sino a todo, incluyendo nuestra organización, incluyendo nuestra relación con otros cristianos que Dios también ha incorporado en su pacto. El Nuevo Testamento está lleno de directrices directas y concretas sobre cómo relacionarnos con otras instituciones de la sociedad. ¿Qué dice el Nuevo Testamento, por ejemplo, sobre la relación de los cristianos con los magistrados, con el gobierno? ¿Qué dice? Someternos al rey, orar por los reyes, por el rey, etc. Paga impuestos inclusive. ¿Qué dice sobre los cristianos y la familia? ¿Qué debe pasar en la familia? Hijos, obedecer a sus padres. Padres, no exasperéis a sus hijos, sino criadlos en amonestación y disciplina del Señor. Directo. ¿Qué dice del mundo de negocios? Amos, no golpeen demasiado a sus esclavos. Esclavos, sujétense. Y esclavos, si puede obtener su libertad, hágalo. Y otras cosas. Mi punto es, hermanos, que la Biblia da directrices concretas a todas las esferas de la sociedad, ¿verdad? Estamos bajo una relación formal de Dios. Su documento de pacto es un documento abierto, es formal, es completo y atañe también a las relaciones entre cristianos. Esta congregación con otra congregación, las relaciones a nivel nacional. De eso vamos a hablar un poco más tarde. En tercer lugar, como solo hay un pacto de gracia bajo el cual están todos los creyentes, está implicada una unidad fundamental que debe formar nuestra práctica como iglesias. La vida eclesiástica, hermano, la vida de iglesia, siempre es un balance entre la vida local, que es donde más pasamos nuestro tiempo, con nuestra congregación local, pero es un balance también, por otro lado, con la relación con otros cristianos fuera de nuestra iglesia local, incluyendo la sumisión mutua, especialmente de los oficiales. Cuando Pablo describe la vocación del cristiano en Efesios capítulo 4, sin duda su carta es dirigida no solo a Éfeso, sino a toda la iglesia hasta hoy. Fíjese cómo Pablo enfatiza la unidad en versículos 3 a 6. Solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Y oiga, un cuerpo, un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos, fue por todos y en todos. Yo me pregunto si los líderes y pastores de hoy insisten con tanta vehemencia en este punto que el apóstol Pablo enfatiza. Conocemos que hay líderes que inventan pretextos por multiplicar cuerpos de Jesús, no unidos, cuerpos, bautismos, diferentes esperanzas. Es mi opinión que la esencia del pacto de gracia nos obliga a perseguir armonía de fe y práctica hasta donde podamos. Importantemente, la administración del pacto de gracia en el mundo produce un pueblo, según la Biblia, produce un pueblo.
Los términos que ya hemos mencionado, pueblo, templo, familia, rebaño, etcétera, describen un solo grupo de cristianos bajo una sola cabeza. Estos términos son términos singulares que representan una corporatividad, ¿verdad? Entonces debemos preguntarnos, ¿cuál es más fundamental? ¿Nuestra unidad o nuestra diversidad? ¿Cuál es más fundamental? ¿Nuestra unidad o nuestra diversidad? Y yo pienso que la enseñanza bíblica nos obliga a decir, más importante es nuestra unidad. Nuestra unidad es más importante que existe la diversidad. No la debemos negar ni la debemos suprimir. Dios es el que da a cada uno la manifestación de su multiforme gracia. La diversidad existe. Pero más fundamental es nuestra unidad. Y eso, hermanos, en los tiempos viejos, ¿verdad? De los 80, competían las iglesias. Competían. A nosotros nos era fácil de robar miembros en ese entonces, porque llegaba otro hermano pentecostal y le preguntaba a algún pobre hermanito humilde apenas convirtiéndose, ¿verdad? Yo me enojaba porque nosotros convertíamos a la gente, los pentecostales nos los robaban. Llegaba a decir, ¿hablan lenguas en la iglesia? No. ¿Caen al suelo? No. ¿No bailan? No. Ah, hermano, el Espíritu Santo no está. Entonces nos robaban más de uno. Algunos volvieron. Y la unidad y mutua sumisión con los cristianos fuera de nuestra congregación local. Entonces es medio conflictivo porque claro, no todos nos miran con la misma lupa, ¿verdad? Son ópticas diferentes y aún muchas veces, la iglesia tal, está como nosotros sí. Entonces empieza, para tener unidad es complicado. Se nos está adelantando un poquito a lo que queremos dar en la tarde, si Dios nos da vida. En la denominación en que está mi mamá, por ejemplo, en Estados Unidos, hay iglesias pequeñas y iglesias grandísimas, ¿verdad? Iglesias de 800 miembros para arriba. Las iglesias pequeñas tienen unos cuantos ancianitos, ¿verdad? Y la iglesia grande tiene más ancianos de lo que tengo en toda mi congregación. Pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa en esos casos? Cuando las iglesias realizan lo que llaman reunión de presbiterio, solo van 2 de cada iglesia. O sea, hay una equiparación total entre iglesias. Y si las iglesias pequeñas, por X motivo, tuviera que disciplinar o reclamar a la iglesia grande, se hace. Inclusive en el gobierno reformado dice, ningún oficial se enseñoreará sobre otro, ni ninguna iglesia se señoreará sobre otra iglesia. Entonces todo tiene que ver con el concepto del gobierno de la iglesia. No importa que haya mega iglesias, si ellos estuvieran dispuestas a someterse igualmente a un consejo, ¿verdad? Un consejo equilibrado. Lo que pasa es que el contexto es totalmente otro. Pero gracias. Tal vez la idea del hermano es no necesariamente de la misma denominación. Que la influencia que ejerce. De otros grupos que piensan diferente, hacen las cosas diferentes, porque una denominación sí es más fácil. Sencillamente se hace una reunión de denominación y los representantes de cada iglesia y ahí todos son iguales. Pero ya en el concepto de, digamos, uno como en el caso mío, que soy el presidente de la fraternidad de Grecia, la lucha que uno tiene para poder mantener la unidad entre diversas ideas, formas, etc. Digamos, cuando yo comparto un poquito sobre la redención eterna,
me vuelven a ver como un bicho raro. Entonces, cuando hay conflictos también de hermanos que se pasan de una congregación a otra, los pleitos que se hacen entre pastores, pero siempre con la idea de cómo mantener la unidad dentro de diferentes congregaciones que pertenecen a diferentes denominaciones. Yo estoy bien sabido de esta dinámica. Por eso estamos repasando estos principios. Una iglesia que rechaza lo que estamos diciendo en su práctica o abiertamente, entonces no habría armonía. Una iglesia que rechace a Cristo como cabeza con las implicaciones bíblicas que acabamos de ver. Una iglesia que no se someta al Cristo que gobierna por su palabra y los medios que Dios establece. Obviamente no podría haber una armonía de convivio, porque estamos rechazando cosas que nosotros pensamos que son fundamentales. Entonces, por supuesto, tenemos de las dos cosas. Tenemos algunos que aceptan y otros que rechazan. Pero ese es el desmadre evangélico que hoy vivimos. Se salió del cauce, ¿verdad? La corriente, precisamente porque nos apartamos de estos principios. No ligamos, bueno, nos hicimos antihistóricos, echamos del agua sucia junto con el bebé y volvimos a Roma, pero de versión evangélica. O sea, es un caos eclesiástico y doctrinal. Va de la mano. El caos doctrinal va de la mano de lo eclesiástico. Yo no tengo la respuesta como usted en su fraternidad, cómo usted puede componer esto. Yo voy a ofrecer pensamientos bíblicos de lo que Dios piensa de su iglesia, y de ahí a cada uno de nosotros en nuestros esquinitas que intentemos mejorar, ¿verdad? Mejorar la práctica. Vamos a terminar aquí porque ya dije 3 y son 3. Vamos a orar. Oro por la comida también, de una vez. Oremos, hermanos. Vamos a dar gracias a Dios y pedir su ayuda con estos temas que son muy profundos, ¿verdad? Oremos. Padre, gracias por tu palabra. Tú no nos has dejado en la oscuridad. Te has revelado el Dios de pacto, el Dios soberano, el Dios formal y el Dios de misericordia que has dado a tu Hijo Jesucristo. Y en el nombre de Jesús, Padre, te adoramos, te alabamos, nos gozamos aquí juntos hablando de esto que es tan importante para ti. Tú has dicho que tu pueblo, tu iglesia es la niña de tus ojos, oh Dios. Y sabemos que el tema que estamos tocando es sumamente importante para ti, oh Dios. Está cerca de tu corazón. De modo, Padre, que pedimos tu dirección y gracias porque tú nos hablas a través de tu palabra. Padre, gracias por esta congregación, esta iglesia que nos ha recibido. Bendice al hermano Marvin con todo su equipo, con todos los hermanos de esta iglesia. Gracias por los que nos han preparado estos alimentos, Señor. Muchas gracias y los recibimos con gratitud en el nombre de Cristo. Bendícenos. Amén y amén.